Bienvenido, gente, que comienza otra clase más. Recuerden que hemos estado conociendo distintos conceptos del género narrativo y ahora ha llegado el momento de introducirnos en una época cultural muy importante para el arte en general y para la literatura en particular. Claro, como pueden notar, el video nos muestra una secuencia de una película conocida por todos nosotros. ¿Quién no ha visto alguna vez Piratas del Caribe? Y desde el punto de vista de los personajes que utiliza esta obra, como los piratas por ejemplo, y de los espacios que emplea, como el mar entre otros, tiene que ver con la clase de hoy. Entonces, sin más misterio, ustedes en sus cuadernos van a colocar como título el romanticismo artístico y la libertad. Esta pintura de Eugène Delacroix, la libertad guiando al pueblo, es un símbolo de la época del romanticismo, asunto que van a entender mejor al finalizar esta clase. Objetivo, dice que este es comprender la relevancia de las obras del romanticismo, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. Claro, porque la idea es que finalmente entiendas cómo es la estética, el sello o la forma de la literatura del romanticismo. Y así puedas identificar un texto de esta época cultural cuando leas uno, o que también sepas escribir un cuento o un poema, por ejemplo, del romanticismo. ¿Copiaron ya? Bien, lo primero que tienen que entender es que cuando hablamos de romanticismo cultural o artístico, la palabra romanticismo no tiene que ver exclusivamente con la idea del amor, o con esa persona romántica que anda escribiendo cartas llenas de pasión, o dedicando cada día una canción distinta de Chayanne a su enamorado o enamorada. Lo dejaría todo porque te quedaras. Más bien, el concepto de romanticismo, para efectos de esta clase, debe ser entendido como un modo de expresión artística o un movimiento cultural que influyó a pintores, escritores, músicos, escultores, entre otros. En este sentido, el concepto de romanticismo dice que es un movimiento artístico que surge como rechazo a un estilo de vida que no valoraba ni la imaginación ni la libertad creativa del artista. De modo tal que el romanticismo estaba en contra de la corriente artística que existía hasta ese momento, llamada neoclasicismo. Así que por un lado tenemos a los artistas románticos que anhelaban la libertad. Quiero ser libre. Y por el otro lado tenemos a los artistas neoclasicistas que pertenecían a una época cultural que estaba en contra de la libertad creativa, porque ellos copiaban la forma de hacer arte. Y dice que nace el romanticismo a finales del siglo XVIII en Europa y tuvo su apogeo, es decir, su momento más importante, en la primera mitad del siglo XIX, o sea que desde el año 1800 al año 1850. Miren por favor el paisaje altamente romántico del molino de Dedham, creado por el pintor John Constable. Ya van a entender por qué todas estas pinturas que aparecen de fondo representan la estética o las características del romanticismo. Continuando con la definición, dice que esta corriente se caracteriza por entregarse a la imaginación y a la subjetividad, por su libertad de pensamiento y expresión, y por la valoración de la naturaleza. El artista romántico es una persona cansada de la civilización. Por consiguiente, si le desagrada la civilización, le cargan los lugares donde hay mucha gente y donde hay mucha tecnología o industrialización. Va a preferir lugares más solitarios y naturales, como la pintura de fondo, El Mar Negro de Aivazovsky. El mar es un lugar que utilizaron en muchas pinturas, novelas, cuentos, poemas, en el arte romántico en general. Por eso en parte comenzamos este video con Piratas del Caribe. Llegamos a las características del romanticismo. La primera dice que el romanticismo se opone a la rigidez del neoclasicismo. Esto quiere decir que todo lo que limitaba la libertad era rechazado por el artista romántico, así como también era rechazada la concepción clásica de la belleza y su arte imitativo y moralista, porque los neoclasicistas copiaban el estilo artístico de la antigüedad greco-romana, época cultural que dominó hasta el siglo V. Sin ir más lejos, note la diferencia en el estilo de la pintura de fondo, que es neoclasicista, Juramento de los Horacios de Jacques Louis David.
Fíjense en la anatomía de las personas. Son cuerpos musculosos, en el caso de las mujeres todas delgadas. Esa es la belleza clásica que impulsó la antigüedad grecorromana y que los neoclasicistas copiaron. Miren los colores bien definidos, lo mismo los elementos del paisaje. Además están en un templo, un lugar cerrado, donde hay varias personas con mucha luminosidad. En cambio, miren esta otra realidad, en Duelo a garrotazos de Francisco de Goya. Es muy distinto todo. Primero los personajes, parecen dos tipos peleándose por la última copa de vino. La vestimenta también es diferente, son dos tipos de escasos recursos, la anatomía ya no es tan perfecta como la de los sujetos anteriores. Mire, los ojos son dos manchas negras, todo está más difuminado, el paisaje se mezcla con los colores opacos de los dos señores y parecen estar en medio de la nada. Esto sí es romanticismo. Miremos un poco los siguientes ejemplos. La idea es dejar más claro cuándo estamos frente a una estética neoclasicista y cuándo a una romántica. Este es un tremendo peliculón, Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que destaca por su hermosa fotografía. Observen cómo son los ambientes, las vestimentas, los peinados, el decorado de los lugares, todo muy glamuroso. Muchas personas en escena, lugares concurridos, bien iluminados. La verdad es que cada escena parece una pintura. Si les gusta el cine, tienen que ver las películas de Kubrick. Pero volviendo a lo nuestro, todos los elementos anteriormente descritos les suenan a romanticismo o a neoclasicismo. ¡Excelente! Neoclasicismo. ¿Cómo aprenden? En contraposición, aprecien esta otra gran película, El Faro. Más allá de que esté en blanco y negro, que ya le da una estética más barroca, gótica o romántica, el espacio físico cambia. Un faro y el mar tormentoso. Nada más que ello y tan solo dos personajes durante toda la historia. Dos faroleros. No sé. Sus vestimentas, los comportamientos, la locura, la pasión, lo imperfecto que se ve todo dentro de la belleza de la película, dan como resultado una obra con el sello del romanticismo. La segunda característica dice que el romántico proclama, anhela, desea con todo su cosmos la libertad de creación, porque la libertad se considera fundamental para la expresión propia, para el desarrollo de cada ser humano y para el progreso social. La libertad impulsa un espíritu de rebeldía, un afán de ir en contra de las normas y lo establecido, como el pintor en el jardín de Speedwick o como William Wallace en la siguiente escena de culto de Corazón Valiente. A pesar de que esta historia está ambientada en el siglo XIII y el romanticismo nace a finales del siglo XVIII, igual podemos decir que el espíritu del personaje de William Wallace es el espíritu del hombre romántico, porque este personaje fue un héroe nacional de Escocia que participó en la primera guerra de independencia de su país. Por ende, anhelaba la libertad de su pueblo, igual que como los artistas del romanticismo. Tercera característica. Esta dice que en el romanticismo existe un predominio del sentimiento, de la fantasía y de la imaginación por sobre la razón. A los románticos les gustaba mucho reflejar la interioridad sin restricciones. Me refiero a sus emociones, sentimientos, pensamientos, sueños y pasiones. Con esto buscaban conmover al lector. No como los neoclasicistas, que más que nada buscaban moralizar o educar a través de su arte. En definitiva, los románticos utilizaban mucho su imaginación. Otra característica hace alusión a la exaltación del yo individual del escritor. Por ende, se utiliza primordialmente la primera persona gramatical. Dice que importa mucho lo individual, la interioridad, tanto así que se privilegia la soledad a lo multitudinario. El artista romántico, no voy a decir que es egocéntrico, no es la palabra, pero sí es bastante autorreferente.
Por eso se habla de la exaltación del yo. Expresan lo que ellos sienten, lo que les aqueja, lo feliz que les hace la soledad. Es un yo, yo y yo constante. Te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo. Y como ustedes ya saben, en el género narrativo, ¿cuál es el narrador que utiliza la primera persona? Exacto, entonces generalmente en el romanticismo nos vamos a encontrar con novelas que utilicen el narrador protagonista, y en los poemas predominará una actitud del hablante lírico carmínica o de la canción. Esto último lo entenderán cuando, lógicamente, analicemos el género lírico. Quinta y sexta características. En estas dicen que en el romanticismo hay un apego por lo popular. Empieza a surgir una preocupación por lo criollo, por la identidad, por lo local, por las tradiciones, por las leyendas, etc. Y también existe una preferencia por los ambientes solitarios, lúgubres, que quiere decir ambientes oscuros o sombríos, terroríficos y naturales. En consecuencia, se emplean locaciones opuestas a la civilización, entonces se privilegian aquellos lugares que llevan al hombre a tener contacto con lo natural. Se privilegian espacios como el campo, el mar, la noche, las ruinas, los cementerios, la niebla, entre otros. Y llegamos a la última característica del romanticismo, que son los personajes que utilizan estas obras, los cuales son personajes populares, es decir, criollos o del pueblo, rebeldes, guerreros, pasionales, imperfectos e incluso fantásticos y fantasmagóricos. Por ejemplo, se emplean guerreros, gauchos, indios, bandidos, mujeriegos, campesinos, piratas, gitanos, estudiantes. Sí, porque los estudiantes son en esencia románticos, imaginativos y rebeldes en el buen sentido del concepto. También borrachos e incluso seres fantásticos. Perdón, cuando dije borracho no me refería a los estudiantes. Y también seres fantásticos y perturbadores como los gnomos, los brujos y los seres mitológicos y legendarios. Todos estos personajes son usados para representar a sujetos que no se ajustan a las normas de la sociedad. Para finalizar, veamos este último ejemplo para que todo quede absolutamente claro. Drácula de Francis Ford Coppola, la adaptación del gran libro de Bram Stoker. Analicen los lugares que se ocupan: cementerios, castillos inaccesibles, oscuridad, niebla, bosques. Y si a eso le sumamos los personajes como lobos, murciélagos, cadáveres y por supuesto al conde Drácula, hacen que todos estos elementos configuren una de las más grandes obras literarias y cinematográficas con la estética del romanticismo de la historia. Bien, espero que hayan captado cómo en términos generales son las obras artísticas del romanticismo. Es difícil realizar una clase en tan poco tiempo acerca de algo tan amplio como una etapa cultural. Quedan otras cosas muy importantes que en otra ocasión podríamos analizar, como la pintura con la que iniciamos esta clase, La libertad guiando al pueblo, obra que representa el periodo histórico de la Revolución Francesa. Este es el contexto histórico que impulsó al romanticismo y su espíritu de libertad, pero de eso hablaremos más en otro capítulo. Por mi parte me despido hasta la próxima clase, no sin antes dejar la petición musical de la semana. ¡Que la disfruten! Soportar las tempestades, mi faro es tu mirada y tu amor mi sol. Pirata soy yo y mi mar es tu corazón.